Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias Semanario Judicial. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le presentaré un resumen de la información más destacada del Poder Judicial de la Federación que se generó en estos últimos días. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. Por incumplir con una sentencia de amparo, la Corte consignó ante un juez de distrito a 2 funcionarios de la Fiscalía General de la República. Por restringir el derecho de infantes y adolescentes a cambiar su identidad de género, el Pleno de Ministros invalidó disposiciones de diversas entidades. No viola derechos de contribuyentes, solicitudes del SAT sobre dividendos recibidos de empresa y fideicomisos, determina la segunda sala. La ministra presidenta Norma Lucía Piña aseguró que los juzgadores son pilares fundamentales de la paz social. Vámonos con la información porque esta semana el Pleno de la Corte resolvió un incidente en el que se reclamaba el incumplimiento de una sentencia de amparo relacionada con una incautación de joyas. La Suprema Corte de Justicia ordenó la consignación ante juez de distrito de 2 servidores públicos de la Fiscalía General de la República por no cumplir una sentencia de amparo en un caso en el que fueron aseguradas joyas por un valor superior a 235 millones de pesos. Se trata de Víctor Manuel Munguía Baltasar, agente del Ministerio Público, y Celia Almaguer Hernández, encargada de la Unidad Especializada en Análisis Financiero. Las autoridades no solo omitieron acatar las conductas requeridas para favorecer el cumplimiento, además, en mi opinión, incurrieron en un ocultamiento y evasión de información que hubiera permitido celebrar una diligencia importante de vinculación de documentos de propiedad y de objetos asegurados. En 2014, el Ministerio Público inició una indagatoria por compraventa irregular de joyería fina en Quintana Roo. El SAT embargó la mercancía y entregó los bienes al Ministerio Público, que los aseguró. Quienes importaron las joyas solicitaron acceso a la indagatoria. La Fiscalía negó levantar el aseguramiento de la mercancía, además de negarles información sobre los bienes. Los indiciados promovieron un amparo contra esta respuesta. El amparo fue concedido para que la Unidad Especializada en Análisis Financiero, entre otros temas, diera información sobre el destino de las joyas aseguradas. Al ser requeridas las autoridades para el cumplimiento de la ejecutoria en la indagatoria primigenia, los bienes ya no se encontraban en el lugar de su aseguramiento, sino que habían sido trasladados a cargo de un Ministerio Público diverso mediante un acuerdo de desglose. Esta información no fue proporcionada con oportunidad al juez de distrito durante la integración del expediente. De diversas investigaciones se supo que parte de las joyas ya no estaban en el lugar de resguardo, por lo que se inició una indagatoria contra otro agente del Ministerio Público. En 2019 fue emitido un acuerdo ministerial de abandono de bienes a favor del gobierno federal, por lo que se inició un incidente de imposibilidad para cumplir la sentencia. De la lectura del acuerdo ministerial se advierten algunas irregularidades que hacen cuestionable su emisión. Con posterioridad a la información referida, existieron actuaciones de entrega de los bienes que no fueron hechas del conocimiento del Juzgado Federal. Finalmente, el asunto llegó a la Suprema Corte, que ordenó la consignación de los 2 funcionarios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Esta semana el Pleno de la Corte también invalidó disposiciones de diversas normas locales por violar derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto por establecer restricciones de edad para solicitar modificaciones de actas de nacimiento por rectificación de identidad de género. Las normas que establecían un requisito de mayoría de edad para hacer valer este derecho eran los Códigos Civiles de Baja California Sur y el Estado de México, respectivamente, y la Ley del Registro Civil de Jalisco. Existen medidas menos restrictivas para conseguir la finalidad perseguida sin que se limite de manera absoluta
el derecho de la niñez a que se reconozca su identidad de género autopercibida en registros y documentos de identidad. Imponer una restricción de edad para acceder a los procedimientos de levantamiento de un acta de nacimiento para el cambio de género resulta inconstitucional. También fue declarada inconstitucional la porción del Código Civil de Oaxaca que ponía como requisito el tener 12 años para solicitar la rectificación en el acta de nacimiento. El hecho de que el legislativo oaxaqueño solo reconozca la posibilidad de ajustar el acta de nacimiento para hacerla acorde a la identidad de género autopercibida para personas mayores de edad y adolescentes, dejando fuera a niños, deviene en una medida discriminatoria para personas menores de edad. Y por su parte, las salas de la Corte resolvieron diversos asuntos en materia civil, laboral y fiscal. Entre las resoluciones de las salas de la Corte en su sesión de este miércoles destacan que la primera sala declaró inconstitucional que no se admitan escritos de demanda, reconvenciones e incidentes de liquidación por falta de exhibición de copias de traslado necesarias para las partes. Explicó que el legislador favoreció el derecho de acceso a la justicia de la parte demandada sobre el derecho humano de acceso a la justicia de la parte actora. La segunda sala determinó que es válida la facultad del Servicio de Administración Tributaria para requerir información sobre personas físicas que controlan o se benefician económicamente por participar en una empresa, un fideicomiso o cualquier otra figura o acto jurídico. Detalló que la medida establecida en el Código Fiscal de la Federación no afecta derechos de los contribuyentes. En otro asunto, esta sala declaró inconstitucional que se elimine la facultad de la Comisión Reguladora de Energía para regular de manera asimétrica las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Pemex o sus subsidiarios. La regulación asimétrica busca generar un modelo donde participen diversos competidores en la industria de hidrocarburos, para no regresar al monopolio estatal. En otro caso relevante, la segunda sala reafirmó que la subcontratación de personal está prohibida de manera general y que, excepcionalmente, solo se autoriza la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y durante un encuentro que sostuvo con personas juzgadoras en Torreón, Coahuila, la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, destacó que el Poder Judicial imparte justicia con ética, excelencia y unidad. Precisó que las y los juzgadores son constructores de paz, pues impartir justicia es su responsabilidad fundamental. Indicó que estos encuentros permiten conocer las necesidades y retos de cada región, al tiempo que fortalece la unidad y el sentido de pertenencia a la institución. Durante el encuentro, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aseguró que la fortaleza del Poder Judicial la generan todos y cada uno con su trabajo cotidiano. Aseguró que se cuenta con personal calificado, profesional y honesto y con un claro compromiso con la sociedad. Por su parte, el ministro Javier Lainez Potisek convocó a los asistentes a seguir trabajando con excelencia, pues ahora más que nunca la sociedad está atenta a lo que resuelven, recordando que jueces, juezas, magistrados y magistradas son los pilares del Poder Judicial Federal. Finalmente, la consejera Lilia Mónica López Benítez invitó a las participantes y a los participantes a legitimarse ante la sociedad con su trabajo y no perder de vista que como servidores públicos se deben a la sociedad. Y en más noticias, la Suprema Corte concluyó el periodo para recibir alegatos sobre la segunda parte de las reformas a diversas leyes en materia electoral. Se cerró el periodo de instrucción de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la segunda parte de las reformas político-electorales para dar paso a la elaboración del proyecto de sentencia que sobre este tema votará el Pleno de la Corte. Ello tras haber concluido el plazo legal de 2 días naturales concedido a los demandantes para presentar alegatos finales sin que se haya recibido respuesta. En un acuerdo publicado en los estrados electrónicos de la Suprema Corte, el ministro Javier Lainez, encargado de elaborar el proyecto de sentencia, notificó que con fundamento en el artículo 68, párrafo 3 de la ley reglamentaria en la materia, se cierra la instrucción a efecto de elaborar dicho proyecto de resolución.
Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, Movimiento Ciudadano, diputados y senadores de diversos partidos y el INAI impugnan el decreto publicado el pasado 2 de marzo que reforma 299 artículos de las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos, orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la nueva Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Y en más noticias, la Suprema Corte de Justicia ha participado activamente a través de sus sentencias para investigar y sancionar la desaparición forzada. Esto lo asegura el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia, aseguró que el Tribunal Constitucional Mexicano ha emitido criterios clave para hacerse cargo de su responsabilidad institucional frente a la desaparición forzada de personas, sobre todo tras una resolución de 2021 en la que la primera sala de la Corte concedió un amparo a víctimas de ese delito contra la omisión de diversas autoridades de atender las acciones urgentes emitidas por el Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada. Se desarrolla el estándar de reparación integral y se dice que las autoridades de amparo están facultadas para fijar medidas de reparación integral cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos como la desaparición forzada de personas, aun cuando, y esto es importante, no haya una sentencia condenatoria por este delito. Al participar en la presentación del libro, El carácter vinculante de las acciones urgentes del Comité de la ONU contra la desaparición forzada en México, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena destacó los pendientes para la Corte en esta materia. Creo que lo que queda para la Corte es una reflexión sobre qué tan pertinente sería que los derechos surgidos de un fallo condenatorio dictado en sede regional o internacional, en tanto que crean expectativas de cumplimiento, sean materia de reclamo en la jurisdicción nacional. A la fecha, México tiene más de 550 acciones urgentes. A nivel mundial, es el segundo país con más acciones solicitadas por ese comité de la ONU. Una medida urgente es una petición del comité a un estado para que tome inmediatamente todas las acciones necesarias para buscar, localizar y proteger a una persona desaparecida y para investigar la desaparición. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más en Semanario Judicial. Al regresar, todas las autoridades están obligadas a proteger el medio ambiente. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Al participar en un conversatorio, juzgadores advirtieron que garantizar el derecho a un medio ambiente sano puede tener un impacto real sobre las personas, por lo que los actores sancionados están obligados a cumplir las sentencias. El derecho a un medio ambiente sano no es una mera declaración de buenas intenciones, sino que implica el cumplimiento de diversas obligaciones, tanto del Estado como de particulares. Así lo señaló el juez de distrito René Ramos Pérez al participar en el primer conversatorio sobre avances del Poder Judicial en la tutela efectiva del derecho humano a un medio ambiente sano. El impartidor de justicia explicó el amparo que otorgó a pobladores del municipio de Gilotzingo, Estado de México, para frenar la construcción de cerca de 20,000 viviendas que afectarían una zona de bosques y de reserva ecológica. Más allá de lo resuelto en esta sentencia, es importante que las autoridades y particulares tengan claro que el derecho al ambiente sano no es un derecho abstracto, ni una mera declaración de buenas intenciones, sino que tiene un impacto real en la toma de decisiones y que implica el cumplimiento de diversas obligaciones concretas a cargo del Estado y también de los particulares. En este conversatorio se presentaron otras dos sentencias de amparo en las que jueces federales buscaron garantizar un medio ambiente sano en casos relacionados con la contaminación de una laguna en Ciudad Madero, Tamaulipas,
así como la contaminación de un basurero ubicado en un municipio de Quintana Roo que afectaba la salud de personas que vivían cerca del vertedero. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y el Consejo de la Judicatura Federal impulsa el uso y aplicación de las guías judiciales de conducción de audiencias penales, las cuales fueron elaboradas por especialistas nacionales e internacionales. Estas guías detallan el desarrollo de 143 diferentes tipos de audiencias que se dividen en 3 apartados: guías de etapa de investigación, de etapa intermedia y de juicio, y especializadas en justicia para adolescentes. El uso generalizado de las guías judiciales de conducción de audiencias penales en todos los centros de justicia penal federal forma parte de la adopción de mejores prácticas institucionales que impactan favorablemente a la impartición de justicia federal y buscan consolidar el sistema de justicia penal oral adversarial. Y justamente un tribunal colegiado estableció un criterio que garantiza el derecho de igualdad procesal en un juicio penal entre la víctima y el imputado. El tercer tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito determinó que la deficiente intervención en la causa penal del asesor jurídico designado a la víctima u ofendido del delito, al no satisfacer un estándar mínimo en favor de sus intereses, actualiza una violación al procedimiento que amerita su reposición. Lo anterior se desprende de la aplicación de la doctrina constitucional que garantiza al imputado una defensa adecuada, derecho que también debe gozar la víctima u ofendido a través de la asesoría jurídica. Lo anterior se desprende de la evolución del principio de igualdad entre las partes en el proceso penal, que busca que el acusado y la víctima se encuentren en igualdad de condiciones al momento de enfrentar el proceso penal. De ahí que la figura del asesor jurídico, equiparable al defensor del implicado, cobre relevancia en el sistema penal, ya que con ello se logra garantizar una tutela jurisdiccional efectiva en favor de la víctima u ofendido, pues entre sus funciones está hacer efectivos los derechos de la víctima, entre ellos a la protección, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Por su parte, el segundo tribunal colegiado en materia penal del Cuarto Circuito determinó que el otorgamiento de la libertad condicionada debe supeditarse a que la persona sentenciada cumpla todos los requisitos previstos en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y tratándose de la condena a la reparación del daño, en caso de no haberse establecido su monto en la sentencia, debe cuantificarse previamente en el incidente relativo previsto en el artículo 156 de la mencionada ley, aspecto que puede ser solicitado por el Ministerio Público, el sentenciado u oficiosamente por la persona juzgadora de ejecución de sanciones penales, en caso de que la víctima no lo promueva. La reparación del daño es un derecho de la víctima establecido en el artículo 20 constitucional. Este beneficio debe ser cubierto a favor de la víctima antes de que la persona sentenciada obtenga algún beneficio de libertad. En otra información, especialistas condenaron los persistentes ataques del Ejecutivo Federal al Poder Judicial, ya que atentan contra su independencia y autonomía. Académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil calificaron como grave el intento de injerencia del Ejecutivo Federal en las decisiones del máximo tribunal del país. Esto luego de sus declaraciones con relación al asunto sobre el que la Corte determinó inconstitucional el mando militar de la Guardia Nacional. En una conferencia internacional señalaron que los constantes ataques del presidente de la República hacia la Suprema Corte dificulta el desarrollo de las actividades institucionales del máximo tribunal. Lo que ha dicho el señor presidente de la República y la señora presidenta de la Corte es absoluta y totalmente inadmisible. Y ha generado además un contexto de hostilidad y un contexto de presión y un contexto de descalificación que dificulta a la Suprema Corte en la realización de la tarea institucional que tiene encomendada. Ese discurso de odio hacia los juzgadores por parte del poder político es muy peligroso, porque puede tener consecuencias irreparables. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM mencionaron el caso de la jueza Angélica Sánchez como otro ejemplo de ataque cometido por el poder político contra juzgadores. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo.
Y el Instituto Federal de la Defensoría Pública dio a conocer que la primera sala de la Corte decidió ejercer su facultad de atracción para conocer de un amparo en revisión que promovió dicha institución, asunto en el que deberá resolver si son obligatorias las medidas provisionales que dicta el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. Además, analizará las medidas para garantizar la salud e integridad del señor Luis Pascual, adulto mayor que se encuentra en prisión desde hace 10 años. El señor Luis Pascual es un adulto mayor de 68 años, quien es procesado por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Fue detenido de manera arbitraria en Temixco, Morelos, en 2012. Además, fue golpeado y sufrió tortura sexual. La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública presentó su caso ante el Comité en la materia de Naciones Unidas en 2019, obteniendo medidas provisionales en las que se ordenaba al Estado mexicano cambiar la medida cautelar de prisión preventiva al señor Luis Pascual. En más noticias, en el Semanario Judicial de la Federación se publicaron 60 criterios de diversos órganos jurisdiccionales, incluidos 13 de la Suprema Corte, 6 de la Primera Sala y 7 de la Segunda Sala. De la Primera Sala se publicaron 4 criterios obligatorios que se relacionan con la definición de la tortura sexual. Uno más que establece que la desnudez forzada por parte de agentes estatales constituye tortura sexual. Una sobre el delito de despojo, que es de carácter instantáneo y no permanente, y otra sobre suspensión condicional del proceso, que es procedente aunque quien la solicite se encuentre en prisión preventiva. Además, 2 tesis aisladas de rubros. Apelación de la sentencia dictada en el sistema penal acusatorio no puede ser del conocimiento del Tribunal de Alzada que resolvió la apelación contra el auto de vinculación a proceso. Y una más, sobre imparcialidad en el sistema penal acusatorio que debe regir en todas las etapas. De Segunda Sala se publicaron 7 jurisprudencias con los siguientes rubros: amparo directo en materia laboral, certificación de derechos expedidos por el Seguro Social, conflictos individuales de seguridad social, planteles educativos privados con respecto a la legislación de Aguascalientes no lesiona el derecho de propiedad, prueba de inspección ofrecida para desvirtuar el certificado de derechos expedido por el Seguro Social, unidades verificadoras previstas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización abrogada y suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. De plenos regionales se publicaron 10 criterios, 9 jurisprudencias y una tesis aislada, y de tribunales colegiados de circuito se difundieron 3 jurisprudencias y 34 tesis aisladas. Es momento de hacer una nueva pausa, continuamos con más, estamos en Semanario Judicial. Más adelante, el Tribunal Electoral ordena revisar posible estrategia para promover las aspiraciones presidenciales del secretario de Gobernación. Ya regresamos y tenemos más información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió asuntos relacionados con el próximo proceso electoral federal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó analizar nuevamente si la colocación de espectaculares en Veracruz con el nombre e imagen de Adán Augusto López y la celebración de varios eventos en los que participó el secretario de Gobernación constituyeron violaciones a la normatividad electoral. Por mayoría de votos, los magistrados revocaron la resolución de la Sala Regional Especializada que había determinado la inexistencia de las infracciones atribuidas al funcionario federal. Determinaron que la Sala Regional indebidamente analizó por separado los recursos relacionados con los anuncios espectaculares y los eventos públicos, con lo que no pudo valorar adecuadamente si estos actos constituían o no una estrategia coordinada y sistemática para promocionar las aspiraciones presidenciales del secretario de Gobernación, como lo denunciaron algunos ciudadanos.
Uno de los 4 magistrados presentes en la sesión de este miércoles votó en contra de revocar la resolución de la Sala Regional Especializada. Si ya la Sala Regional se pronunció, ya tiene ese criterio, me parece que resultaría innecesario devolvérselo, porque si en lo individual o respecto de cada uno de esos hechos no hay infracción, y así lo dijo, inclusive respecto de las aspiraciones, pues considero que a ningún fin práctico tendría devolverle el asunto para que los vea de manera conjunta. Al final, por mayoría de 3-1, el Tribunal Electoral ordenó investigar nuevamente los hechos denunciados de manera integral. En otro asunto, la Sala Superior revocó la resolución del Tribunal Electoral de Oaxaca que había invalidado la elección de concejales del municipio de San Agustín, Losicha. Por mayoría de votos, los magistrados determinaron la constitucionalidad del sistema normativo interno que permite al presidente municipal ganador designar a quienes integrarán el resto de las concejalías. Validaron así el voto indirecto del sistema normativo indígena. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Vamos a otros asuntos porque de 2018 a la fecha se han registrado 1.096 ataques y amenazas por parte de grupos criminales contra personas del ámbito político o gubernamental. Una tendencia que va en aumento, con el 2022 como el año más violento, con 486 atentados. Y este año luce peor, pues en enero pasado hubo 62 ataques, 138% más que en el mismo mes de 2022. Así lo expresó Itzel Soto Palma de la ONG Data Cívica al compartir en el blog Axis del Tribunal Electoral algunos datos recopilados en su investigación Votar entre balas. Detalló que la entidad con más eventos de violencia criminal electoral es Veracruz, seguida de Guanajuato, Oaxaca y Guerrero. Las agresiones más comunes han sido asesinato con 57.6% de los casos, ataques armados 19.4% y amenazas 9.2%. En más noticias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo su 159 periodo ordinario de sesiones. En esta ocasión deliberará sentencias que involucran a los estados de Argentina, Ecuador y Honduras. Asimismo, realizará audiencias públicas que involucran a los estados de Brasil, Perú y México. En el caso de nuestro país, se abordará su responsabilidad internacional por la desaparición de Antonio González Méndez el 18 de enero de 1999. Él era originario del pueblo indígena Chol y miembro de las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se argumenta que no se trató de un hecho aislado y se investiga la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a los derechos a la integridad personal, a las garantías y protección judicial, así como la obligación de no practicar la desaparición forzada. La audiencia se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de junio. Y antes de despedirnos, lo invitamos a seguir los estrenos de la semana aquí en el canal del Poder Judicial de la Federación. El lunes 19 a las 8:30 de la mañana, no se pierda Te Defendemos con el tema de asesoría jurídica. A las 5 de la tarde en Me Voy Pa'l Norte se abordará el tema de la migración cubana. A las 17:30 horas no se pierda A Través de la Lente con el capítulo Lorenzo Armendáriz, El Camino. El martes 20 a las 8 de la noche en el documental Camino a la Reparación no se pierde el capítulo de Juan Carlos Vargas Soler, Santa Rosa del Sur. Y en Justicia Abierta se abordará el tema de ciberdelincuencia. El jueves 22, en Camino a la Reparación, a las 8 de la noche, se estrena el capítulo Diógenes Quintero Amaya, Acari. Y a las 9 de la noche, en Ya lo dijo la Corte, el jurista Miguel Carbonell e invitados abordarán el tema del Registro Nacional de Detenciones. También le invitamos a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. El próximo lunes no se pierda la sesión del Pleno de Ministras y Ministros, pues tienen previsto resolver 3 acciones de inconstitucionalidad. En 2 de ellas se pide invalidar disposiciones de las legislaciones civiles de los estados de Baja California Sur y Sonora, que excluyen a infantes y adolescentes de la posibilidad de solicitar una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género. En una acción más se demanda invalidar artículos del Código Civil de Baja California Sur que establecen la vía judicial para solicitar el cambio de nombre, cuando, entre otras causas, el registrado resulte infamante. Así concluimos este espacio de noticias semanario judicial, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse pendiente de esta señal. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le deseamos que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.